Los terceros sin ascenso. Ay, tercero F. Sí. ¿Quién es? Repartidor del supermercado. ¿Seudónimo? ¿Qué? ¿Mercadona? ¿Contraseña? Levadura, aceitunas negras, 5 rollos de papel higiénico. Pase, entre. Bienvenidos a la cuarta sesión del Club del Tiempo Perdido. Bienvenidos al Club del Tiempo Perdido, de nuevo. Les habla su gran maestre Reger, conocido civilmente también como Daniel Aguilar, el librero del Tiempo Perdido. Déjenme recordarle el lema exclusivo de nuestro escudo de armas, que exclusivo pues fue una invención nuestra, al fin y al cabo, no es una frase latina cualquiera, cogida de ningún libro, y que dice así: Nunquam nihil dicas omnino serio, nunquam nihil dicas omnino periocum, y que significa nunca hables completamente en serio, nunca hables completamente en broma. Una máxima que creemos que sería recomendable aplicar diariamente para mantener cierta salud y equilibrio intelectual, como el que demuestra nuestro Pontifex Maximus, Elena Morales, profesora de Lengua, Literatura y Latín en el Instituto Padre Suárez de Granada, y que, como está en estado de buena esperanza, lleva encerrada desde hace un mes en un piso de 70 metros cuadrados y solo lo ha abandonado para meterse dentro de un coche y quedarse dentro de él durante una hora en el parking subterráneo del Mercadona, mientras yo hacía la compra. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Una aventura maravillosa fue aquella, también, por cierto. La única que recuerdo así en lontananza. Sí, es la única aventura que has tenido en 30 días, básicamente. Bueno, aquí en el piso me pasan muchas cosas. Ya contaste el corte y otras muchas que suceden. Ah, sí, es verdad. El corte del dedo, que al final ha cicatrizado bien, debemos decir. Sí, estamos todos sanos. Y luego también otra de tus aventuras son tu ataque compulsivo a la Nutella. Ah, bueno, sí, me está dando últimamente. Espero no rodar. Sí, bueno, por ahora te vas manteniendo en tu peso. Sí, estoy en una delgada línea. Sí, Digámoslo. Hoy tenemos un programa doble, ¿no? Explícanos un poco en qué va a consistir. Pues sí, hemos decidido hacerlo así. Vamos a hacer 2 capítulos de 30 minutos por lo menos. Esa es nuestra primera intención. Ya vemos en qué queda. Sí, la idea es grabar 2 capítulos consecutivos y publicarlos de esa manera, también prácticamente sin solución de continuidad. Odio esa expresión, nunca he entendido qué significa, pero sé qué quiere decir, muy rápidamente, uno detrás de otro. Para que sea más digerible y asequible para nuestro oyente, porque todo esto se debe a que... Sí, la idea nos la ha dado más de una persona, ¿no? O sea, sí, pero especialmente la experiencia de una amiga nuestra, sí, a la que estimamos mucho y queremos que siga con vida. Sí, Ariana Di Gregorio, también socia de la tienda, pero no solo socia, sino antigua trabajadora. Muchos la conoceréis como la chica italiana que suele sustituirme en verano y en otras circunstancias cuando me da por desaparecer del mundo. Y bueno, ella, la pobre, está en Berlín desde hace 3 o 4 meses. Bueno, esto porque ella quiso, que no es una desgracia. La pobre digo porque ha abandonado la maravillosa Vega de Granada. Bueno, eso sí, que la echa mucho de menos. Claro, y como buena sureña, de repente pues resulta que los cielos plomizos de Berlín parece que le afectan un poco al humor. Y bueno, pero lo bueno que es que parece ser que en Berlín sí tiene la oportunidad de salir a correr por un bosque que tiene justo enfrente de su casa, porque allí tienen bosque y parque. En cada vecindario. No como aquí, que la última vez que vimos un árbol fue en el siglo XIX. Ay. Y nada, resulta que ya dijo que se puso nuestro último podcast para salir a correr, porque allí por lo visto el confinamiento te permite ir a correr. Y resulta que estuve esperando a que terminara y claro, esperando que fueran 25 minutos, 30, y como duró 50 nos dio la impresión de que que parecía insinuarnos que se le había hecho un poco largo al ser inesperada la duración de 50 minutos, como si fuera un programa especial. Entonces, a partir de ahora lo que intentaremos será dividir el contenido que antes hacíamos en uno, dividirlo en 2 y publicarlo en días prácticamente consecutivos. Además, sí, pues bueno, la espera se va a hacer más corta, ¿no? Suponiendo que es que esté esperándolo. Claro. Por supuesto. Supongamos lo mejor.
Luego, en el segundo programa añadiremos una sección nueva, que todavía no hemos puesto nombre, pero bueno, es para que sepáis también qué cosas podéis ver en las plataformas digitales, es decir, una sección de cine, series, televisión. Y ya está, y pasamos ahora pues al programa propiamente dicho. Y comenzamos con la sección llamada Hubo tiempos peores, que nos sirve para relativizar un poco los duros días que estamos pasando y las dificultades que nos encontramos cotidianas, y las malas noticias constantes en los medios de comunicación, y esta sección se basa en el principio psicológico muy conocido y común de mal de... No tiene un nombre latino así impactante, ¿no? No, es mal de mucho consuelo de tonto, básicamente. Vale. Y es como un puñetazo directo en la cara. Sí, ¿no? O si al vecino le va peor, pues a mí me pues va mira, mejor. yo como me alegro. Sí, pues vale. Mira, tú qué contento, ¿no? Sí. Los vecinos en este caso son aquellas personas o colectivos o comunidades que vivieron en el pasado y que, bueno, normalmente tuvieron algunas existencias plagadas de horror, terror, desgracia, angustia y majadería también, porque majadería ha habido mucho a lo largo de la historia, y una de las cosas buenas que tiene el mundo moderno, y con todo lo malo, es que la majadería está un poquito más controlada. Bueno, se me ocurren algunos que otros ejemplos contemporáneos, pero sí que es verdad que al nivel que estamos contando en el programa, creo que no hemos llegado todavía. Bueno, pues entonces establecemos que hubo tiempos peores en Münster, Alemania, entre 1534 y 1535. En esta ocasión tiene que ver o parte de un libro, ¿no? Historia de una demencia colectiva, editado por Reino de Redonda, ¿no? Sí, normalmente suelo coger escenas de la historia que más o menos son conocidas y alguna pequeña investigación, pero aquí realmente parte de un libro que me leí hace unos cuantos meses, que este libro escrito por, cuidado con el nombrecito, Friedrich Reck Malexeben, me niego a deletrearlo porque puedo pasar todo el programa deletreando simplemente el nombre, ¿no? Y que lo escribió en 1937, en plena época nazi, otra época de la historia que quizá pueda ser un poquito más dura que esta que estamos pasando, y precisamente en respuesta a lo que estaba viendo que iba ocurriendo en su Alemania natal. Y lo escribió no como alegoría, sino como advertencia contra Hitler, porque lo que cuenta es un caso real. Mucha gente creyó en su momento que estaba leyendo algo así como una metáfora, una parábola de hacia dónde podían ir las cosas si se le continuaba haciendo caso a Hitler. Y no, lo que hizo Friedrich Reck Malexeben, también hay que ponerle eco cada vez que lo pronuncie, sí. Es simplemente recoger un caso que se dio en la ciudad alemana de Münster, tal y como describe el título, de un caso de demencia colectiva que acabó fatal. Hannah Arendt, precisamente en su libro sobre el caso Eichmann, hace referencia a este escritor, a Malexeben y a la historia de una demencia colectiva, porque es que es bastante significativo hasta dónde te puede llevar con todo mi respeto y perdón, un puto loco. Ay. ¿Vale? En una ciudad donde todo el mundo era normal, vivía apaciblemente, dentro de lo apacible que podía ser la Edad Media en el norte. Una comunidad vivía en una ciudad con sus leyes, sus costumbres, su día a día, sus epidemias de peste, pues cada 10, 15 años. Pero bueno, todo era una comunidad que era capaz de convivir, ¿no? Pero de repente, un tal Johann Bockelson, que era un sastre, bastante bajito parece ser también, crea una especie de secta religiosa anabaptista, se declara rey del mundo, le declara guerra a toda la cristiandad y a todo el planeta. Madre mía. Crea un régimen de terror con lavado de cerebro y ordenanza infinita en número. Por ejemplo, entre ellas, la poligamia por decreto bajo pena de muerte, ya seas hombre o mujer. Es decir, si un hombre o una mujer se te acerca y dice que quiere tener sexo contigo, tú no te puedes negar. Nunca sea quien sea. Y ahí imaginaros vuestras peores pesadillas. Sea quien sea. ¿Vale? Sí. Eco. Y este rey, Johann Bockelson, se reunió, se hizo una especie, agrupó un séquito alrededor de él, con lo mejorcito de cada casa, con los mayores psicópatas del pueblo, y
aprovechaba para ir paseando por la ciudad de Münster y decapitando por la calle a aquel que veía que se iba saltando cualquier regla, como por ejemplo contar chistes de borracho era una de las reglas. Vaya, que no se tenía podía quebrar. Mucho sentido del humor. No hace honor a nuestro lema. No, normalmente los cabecillas de la secta, los gurús, no suelen tener mucho sentido del humor. Le hace gracia lo suyo, ¿no? Lo que se le ocurre a ellos. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, a ver, todo esto no solo creó esa especie de secta infernal, sino, claro, al decaer la guerra y al volverse hereje en el medio de la Europa del siglo XVI, pues obviamente el resto de ciudades y de estados y de países le declararon la guerra a él y la Iglesia levantó un ejército contra la ciudad de Münster, la cual estuvo asediada, no recuerdo, durante unos 20 meses o por ahí. Y durante el asedio se seguían practicando las costumbres de la secta anabaptista, que eran bastante perversas, y además, a la vez, se empezó a dar el hambre, la enfermedad, en todo este ambiente de total depravación y degradación moral y decadencia, ¿no? Durante el asedio el hambre era tal que, por ejemplo, hacían estofado de heces. Por ejemplo. Pero eso era una costumbre anabaptista. No, ¿qué va? No, eso eran los tragos del hambre. ¿Qué demonio? Por muy depravado que fuera, todavía no he conocido una secta que determine que uno debe volverse coprófago. Seguro que la hay. Sí. Pero bueno, total, los anabaptistas, para explicarlo rápido, son aquellos que creen que el bautismo debe darse en la madurez y no en la infancia, porque consideran que el niño todavía no procesa la fe porque no tiene razón, ¿no? Ni nada por el estilo. Pero bueno, y de ahí pasan a fomentar la orgía comunal y pueblerina. Hombre, en la plaza del pueblo. Una cosa lleva a la otra. Claro. Es lo típico, eso es lo que decía el obispo. Eso es lo que decía el obispo y el papa. Por eso no permitían a los anabaptistas, ¿no? Bueno, al final resulta que de la orgía pasaron a la coprofagia y de la coprofagia al canibalismo, antes de que entrara ya en la ciudad las tropas del obispo, dando fin a toda esta locura, a esta demencia colectiva, y decapitando a todo el que había allí. Porque era la única manera de acabar con eso, ¿no? Sí, porque es que además que fue toda la ciudad, estaba absolutamente convencida de todo lo que predicaba este Johann Bockelson, y lo adoraban como si fuera el rey del mundo. Lo que puede hacer un loco, ¿eh? Sí, y claro, eso fue lo que dijo Friedrich Reich-Malek-Seven, que así podía acabar Alemania a manos de Hitler, y bueno, muy despistado tampoco estaba. Bueno, pero después de esta constructiva historia podemos decir que sí, que hubo tiempos peores. Bueno, pasamos ya ahora a Clásico de Andar por Casa, la única sección de la cual tenemos sintonía, creo, junto con otra más, y así que dejadme ponerosla. Clásicos para andar por casa. Bueno, recuerdo que esta sección aquel espacio que dedicamos a los libros que solemos tener en casa desde hace unas cuantas décadas, a las que no le hemos hecho ni caso, que nos han dicho 10.000 veces en el instituto, en el colegio, en la carrera que debíamos leérnoslo, y aún así seguimos ignorándolos por completo y ellos nos siguen mirando acusadoramente desde la estantería. Es que normalmente no nos apetece hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer por obligación, pero aquí estamos nosotros para hacer lo mismo. Exacto, no, nosotros no decimos que lo tengáis que hacer por obligación, sino claro, vamos a intentar, como siempre digo, estimular, provocar cierta curiosidad, llevar al huerto, pero que no os deis cuenta, básicamente. Antes de nada, quiero decir que Ignacio García Bailón, alias Corto Dantes, y que vive en Abu Dhabi, viene cada 6 meses a Granada, se compra un montón de libros, se los lleva a Abu Dhabi. Mira tú, qué clientes tenemos. Resulta que, bueno, me ha dicho mediante una epístola al Gran Maestre, que a ver si éramos capaces de provocarle las ganas para leerse la Ilíada, la Odisea, la Eneida o la Anábasis, que dice que son clásicos que siempre le dan pereza, que siempre le echan para atrás, que sabe que se tiene que poner algún momento al día con ellos, pero que no sabe por dónde empezar.
¿Tú cuál estás leído de eso? Yo me he leído La Odisea recientemente y tengo muchas ganas de meterle mano a los demás. O sea, las ganas las tengo. Y ya La Odisea me cambió la visión que tenía de ese... De los clásicos grecolatinos. Exacto, ese miedo, más que otra cosa. Pero bueno, la cuestión es que de todos estos libros merece la pena hablar muy largamente. Aquí solo voy a hacer un apunte de la Anábasis, que ni siquiera es el libro principal del Clásico de Andar por Casa de hoy. Que es que es un libro que a mí me gusta muchísimo, que lo considero como... de los 4 que ha dicho, creo que es el más accesible para empezar para cualquiera, porque al fin y al cabo es un libro de aventura. Uh-huh. La Anábasis se escribió en el siglo IV por Jenofonte. Anábasis significa incursión. Y cuenta la historia de los 10.000. ¿Tú conoces la historia de los 10.000? No. ¿No? ¿No te suena la historia de los 10.000? No. Bueno, pues muchos de los grandes generales de la historia y de los estadistas le apasionaba la historia de los 10.000, que era como un ejército griego. Va desde Grecia andando hacia el centro de Persia, básicamente hasta casi el Golfo Pérsico, luchando como mercenario a las órdenes del rey Ciro, y de repente cuando muere el rey Ciro se quedan en medio de Persia rodeados de ejércitos totalmente hostiles y tienen que volver a pata hasta Grecia a lo largo de miles y miles de kilómetros. Y entonces, como Jenofonte, que era discípulo de Sócrates, pasa de ser una especie de Erasmus que ha ido a la guerra acompañando a un amigo, porque antes se hacían esas cosas, se iba a la guerra acompañando a los soldados y cada soldado pues llevaba a sus prostitutas o mujeres o colegas y tal, y entonces pues uno, Jenofonte, se apuntó. Mira. Pero viendo la capacidad que tenía para discernir, la acaban nombrando general de todo el ejército cuando están en la mayor crisis en toda la guerra. Y entonces, como Jenofonte, organiza el ejército una y otra vez para resistir todos los ataques, todos los envites de los enemigos hasta que llega a las costas de Grecia. Madre mía, qué interesante. A pie. En el siglo IV antes de Cristo. ¿Vale? Que eso tenía que doler bastante, ¿no? Entonces, yo recomiendo este libro para empezar. A lo mejor, no es el mejor de los 4, ni muchísimo menos, pero sí el más ligero y aquel que tiene una historia que llama más la atención, que quizás te metes más rápidamente en ella porque parte de un presupuesto angustioso y quieres ver cómo van saliendo de eso, ¿no? Tiene, digamos, la trama te atrapa, básicamente, y disculpa el tópico. Y bueno, también fue compañero de Platón, y creo que simplemente tanto por la historia, tanto por la historia como por lo bien escrito que está, merece mucho la pena. Pero luego el libro de clásicos de andar por casa del que vamos a hablar hoy es, Elena, La vida del buscón llamado Don Pablos. Que además está un poco de moda. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora se ha publicado recientemente el último cómic, aventura gráfica de Guarnido. ¿Y de qué va? Pues del buscón en América. Sí, exacto, del buscón en las Indias. Eso. Es decir, es la segunda parte de la obra que escribió Quevedo en 1626, que se llamaba La vida del buscón Don Pablo. No voy a entrar a compararla, pero a mí el cómic no me gusta nada, básicamente. El Guarnido es magnífico, Guarnido es una maravilla, el guionista Ayrols no ha entendido nada de la primera parte, y esto no es una antítesis de el cómic respecto a la literatura, ni el cine respecto a los libros, que siempre se dice que son mejores los libros que las películas. No estoy de acuerdo para nada, soy el menos purista del mundo, pero en este caso, para mí, el cómic como cómic de aventura está muy bien. Ahora, no tiene nada del espíritu de La vida del buscón Don Pablo. ¿Por qué? Porque está escrito por Quevedo, eso para empezar. ¿Y cuál es la gracia de Quevedo, Helen? Las gracias son innumerables, pues para empezar su sentido del humor, y lo agudo y lo retorcido a veces que es con su ingenio. Con su ingenio, que además está perfectamente catalizado por su lenguaje. Exacto. Es el lenguaje lo principal de La vida del buscón Don Pablo. Es una novela picaresca, de las cuales habréis leído unas cuantas, tanto en el colegio, en el instituto, donde sea, o por lo menos tendré una idea. Pero es divertidísima por el lenguaje de Quevedo, ¿no? Y básicamente se trata de un chico, pues nada, que sus padres dan en tutelaje
básicamente como para deshacerse de él y no tener una boca menos que alimentar, y cómo se va buscando la vida hasta que prácticamente es adulto. Uh-huh. Pero la cuestión es que es bastante políticamente incorrecto. Ya sé que las obras del siglo XVII lo eran, pero esta es especialmente políticamente incorrecta. Y de hecho, lo que mucha gente no sabe es que quizá tiene una de las dos descripciones más importantes del castellano. Quizás la descripción más importante y la más famosa es la que se da al comienzo del Quijote. Uh-huh. Estaba pensando en eso. Exacto, que cuando un hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua, galgo corredor, comía huevo y quebranto, paloma la más de las veces, no sé cuánto. Lo he dicho, está mal dicho, ¿no? De hecho es una paráfrasis muy mala, lo que acabo de hacer. Pero por ejemplo, la segunda descripción más importante del idioma castellano es la que hace Quevedo en la vida del buscón Don Pablo, describiendo un personaje que se llama el Dómine Cabra, que es una especie de tutor que tiene el pequeño Don Pablo, y el cual te lo describe de la siguiente manera. Él era un clérigo cerbatana, largo solo en el talle, una cabeza pequeña, pelo bermejo. No hay más que decir para quien sabe el refrán que dice ni gato ni perro de aquella color. Los ojos avecinados en el cogote, que parecía que miraba por cuévanos, tan hundidos y oscuros que era buen sitio el suyo para tiendas de mercaderes. La nariz entre Roma y Francia, porque se le había comido de unas búas de resfriado que aún no fueron de vicio, porque cuestan dinero. Las barbas descoloridas de miedo de la boca vecina, que de pura hambre parecía que amenazaba comérselas. Los dientes le faltaban no sé cuánto, y pienso que por holgazana y vagamundo se los habían desterrado. El gaznate largo como avestruz, con una nuez tan salida que parecía se iba a buscar de comer, forzada de la necesidad. Los brazos secos, las manos con un manojo de sarmiento cada una. Mirado de medio abajo, parecía tenedor o compás con dos piernas largas y flacas. Su andar muy despacio. Si se descomponía algo le sonaban los huesos como tablillas de San Lázaro. La habla ética, la barba grande, por nunca se la he de cortar por no gastar. Y él decía que era tanto el asco que le daba ver las manos del barbero por su cara que antes se dejaría matar que tal permitiese. Cortábale los cabellos un muchacho de los otros. Traía un bonete los días de sol, ratonado, con 1000 gateras y guarniciones de grasa. Era de cosa que fue paño, con los fondos de caspa. La sotana, según decían algunos, era milagrosa, porque no se sabía de qué color era. Unos, viéndola tan sin pelo, la tenían por de cuero de rana. Otros decían que era ilusión. Desde cerca parecía negra, y desde lejos entre azul. Llevábala sin ceñidor. No traía cuellos ni puños. Parecía, con los cabellos largos y la sotana mísera y corta, la cayuelo de la muerte. Cada zapato podía ser tumba de un filisteo. Pues su aposento, aún arañas no había en él. Conjuraba a los ratones, de miedo que no le royesen algunos mendrugos que guardaba. La cama tenía en el suelo, y dormía siempre de un lado, por no gastar las sábanas. Al fin, era archipobre y protomiseria. ¿Qué te parece? Sin palabras me quedo de tantas que utiliza, sí. y también Quevedo. Exacto, es que aquí hay una de las cosas que no le perdono a Airol, que es que hace un homenaje, Airol, el guionista del cómic de Guarnido, ¿no? Que es que hace un homenaje a esta descripción uh-huh. y se nota que no la ha entendido, que no sabe ni lo que significan las palabras. Y además es que fijaros cómo define y con qué precisión el grado de pobreza, sí. Cuál es el grado de la economía personal del Dómine Cabra. Era archipobre y protomiseria. Es decir, era pobrísimo, muy, 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 muy pobre, hasta el punto de que era protomiseria. No llegaba a la miseria, sino que se quedaba en una especie de estado inicial de miseria, pero todavía no había llegado a lo miserable. Pero qué precisión, ¿eh? Claro, es que ya por esto él vale toda una vida, esta descripción. Sí. Es como lo que hizo Forges con la palabra bocata, que básicamente que se la inventó él. La palabra bocata es de Forges y de un par de humoristas más de la Codorniz, pero se puede atribuir directamente a Forges y ya acabó el diccionario, ¿no? Pues vale, eso vale por una vida, lo mismo que decir era archipobre y protomiseria equivale a una vida, sí. Básicamente. Y con que leáis eso, incluso ya no tenéis que leer nada más del libro. Pero, hombre, bueno, no, tampoco es plan ni esa era la intención. Realmente, en casi cada 10-15 páginas os podéis encontrar algo de este nivel, de este ingenio. A veces es abrumador, a veces hasta es agotador, pero es una novelita
bastante corta, de 150 páginas. Y yo creo que os puede resultar muy interesante y una muy buena forma de entrar en Quevedo, porque la otra forma es entrar por la poesía. Y ya sabemos que la poesía siempre es algo que nos suele apetecer menos, salvo a los grandes lectores de poesía. Aunque Quevedo tiene un libro un poco... ¿Cuál? Bueno, no solo te suena, lo hemos tenido en la tienda y se vende... ¡Ah! Cada vez que lo ponen en el escaparate, vuela. Ah, sí, es verdad. Uno que, gracia y desgracia, del ojo del culo. Bueno, si queréis entrar por la poesía, podéis practicar una buena lavativa ahí. Madre mía. ¿Tú lo has leído? Sí, los he leído. Y además se lo he llevado algunos fragmentitos selectos a clase a los alumnos y en ese sentido, de repente, los ojos como platos. Sí, te echarás mucho de menos los alumnos estos días, ¿verdad? No lo sé, yo no lo creo. Bueno, pues nada, después de estos clásicos de andar por casa, vamos a pasar a la siguiente sección, que es la que nos trae Elena como profesora de latín y conocedora de lenguas muertas y algunas moribundas, que es etimolocura. En Etimolocura hoy vamos a empezar también con otra propuesta de Ignacio García Bailón, ya hemos dicho, corto dantés, sito en Abu Dhabi durante estos días, y bueno, lo que nos ha propuesto una etimología muy interesante, que es trabajo. Sí, a nosotros nos ha descubierto el origen de esta palabra y un poco también enlazándola con ella hemos traído nosotros luego otra colación para completar un poco la sección. Sí, porque la que traemos a colación también es una de nuestras favoritas, que cuando la escuchas por primera vez o cuando piensas su etimología, de repente se te abre un mundo de posibilidades. Trabajo, debemos decir, no es tan obvia, ¿verdad? No. Por lo menos, bueno, yo creo que no lo es. Tanto el verbo trabajar como trabajo viene del término latino tripalium, que significa... ¿3 palos? Digo, 3 palos. Anda. Y 3 palos era un instrumento de tortura. O sea que literalmente, trabajar se traduce torturar o ser torturado más bien. ¿Sabéis en qué consisten los 3 palos? He leído algo al respecto sobre cómo se amarraba al reo a esos palos, era una especie de cepo, pero no lo tengo muy claro. Mientras lo dices, lo estoy buscando en Google, a ver si sale algo aclaratorio, porque me suena haberlo visto en alguna película tipo Peplum o algo parecido de Hollywood. Le estoy dando... ¡Oh! ¡Ah! Madre mía, sí, es como casi una X, ¿no? Sí, es una crucifixión. Básicamente lo que pasa que... ¡Ay, mira! Sí, además te viene con el simbolito de... Sí, se asocia la palabra trabajo con esa especie de... Exacto. Entonces es como... Aspa. Es una aspa de la de toda la vida, una X, con un palo perpendicular que la divide en 2, ¿no? Y lo que pasa es que ahora tendríamos que buscar un poco exactamente dónde inflige sí, el dolor o la tensión. O la tensión y cómo va, pero vamos, parece una versión de una crucifixión. Sí. ¿No? Y por evolución metonímica, pues claro, ya el trabajo pues es penalidad, malestar, pena, tortura, tormento. Exacto. O sea, cada vez que decimos vamos al trabajo, vamos a los 3 palos. Los 3 palos, al potro de tortura, algo así. Claro. Es lo que está detrás. Cuando dice evolución metonímica, debemos recordar que la metonimia es la figura en la que se coge la parte por el todo. Sí, se nombra una cosa en lugar de otra con la que tiene relación. Y es que hay muchos tipos de metonimia. Sí, exacto. Pero vamos, la más conocida sobre todo es la parte por el todo, ¿no? Básicamente. Y en este caso... pues de 3 palos de tripalium acaba llevándonos a laborar, a trabajar. Exacto. Pues bueno, es muy interesante. Muy interesante y una idea muy clara de lo que significaba para todo el mundo, en general, el trabajo. Exacto, ya desde la época de los romanos pensaban lo mismo que nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, los parados pueden decir que viven muy holgadamente y ociosos. Exacto, mira qué bien, ocioso. Pues la segunda palabra que traemos es negocio. Amigo, que es lo que tengo yo cuando abro la librería, ¿no? Pues mira, si el ocio es lo que todo el mundo conoce, que es el tiempo de inacción... El esparcimiento, diversión... El tiempo que utilizas para todo lo que te place...
Pues justo el negocio, estas palabras sí, pensadla. Es preciosa. Es preciosa porque etimológicamente es muy clara. El negocio es la negación del ocio. Exacto. Está formada por el adverbio de negación latino nec y la palabra otium. Entonces, nec otium, no ocio, negocio. Y bueno, entonces pues todo aquel que se dedica a los negocios, pues se dedica a no tener ningún tipo de diversión y se va volviendo alguien triste, sombrío, gris y amargado, ¿verdad? Nada más que decir. Pues bueno, esta es la visión que desde época latina tenemos del trabajo y de las actividades económicas. Por mucho que se esfuercen en hacernos ver que eso, que... Sí, eso, el protestantismo, la visión totalmente contraria. Pero por eso Roma estableció el pan y circo y a tomar por saco todo. Exacto, ¿por qué no nos volvemos más romanos todos? Sí, no, la caída del Imperio Romano se dio cuando la mitad de los días eran feriados. Ya, ¿sabes? Básicamente ahí. Pues aquí no te creas, ¿eh? Sí, aquí estamos cerca. Ya. Aquí estamos cerca. Yo creo que peor que la pandemia es la cantidad de puentes que solemos tener. Yo es que ya últimamente estoy un poco protestante, también es que soy autónomo. Sí, ya te veo, protestante. Y de repente uno empieza a volverse también de un conservador que no veas. Claro. Cuando tiene que pagar la cuota de la Seguridad Social. Bueno, disculpad, estamos desvariando un poco. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado Etimolocura. Y ahora os dejamos con nuestra última sección, en la mesita de noche, en este caso en la mesita de noche de Elena. Bueno, pues en esta semana tengo 2 libros, estoy un poco Dani. ¿Cuáles has traído? Primero di los nombres de los 2 libros, ¿vale? Mira, pues una obra de teatro de Buero Vallejo, que no es la típica, la historia de una escalera, que es la más leída, se llama La Fundación. Yo esta obra no la conocía hasta que una clienta habitual, no me atrevo a decir el nombre, creo que me lo sé, pero no me atrevo a decir el nombre y fastidiarla, me la recomendó y me dijo, ¿no tienes La Fundación de Buero Vallejo? Y yo, pues la verdad es que no, la verdad es que en mi cabeza lo que decía yo era, la verdad es que no tengo ni idea de qué está hablando. Y nada, me dice, pues magnífica, tráela, yo es que quiero una copia, y entonces pues nada, le trajimos una copia y yo me quedé una para... Claro, ya nos quedamos nosotros ahí pues con la duda y la vergüenza de cómo nos lo conocemos, y entonces pues en estos días la teníamos aquí en la casa y me ha apetecido echarle mano. ¿Y el otro libro antes de continuar? Vale, y el segundo de los libros es Una noche en el paraíso, de Lucía Berlín. Vale, bueno, empezamos con La Fundación, que primero tiene... Además de no sé si hay una recomendación, no sé si la va a recomendar, pero sí tiene una queja, ¿no? Sí. Que no tiene que ver con el libro. No tiene que ver con el libro. Tiene que ver con ediciones, pues con casi la mayoría, porque esto me llevo dando cuenta y me lleva molestando desde hace unos cuantos años. Sí, pues de las ediciones actuales, independientemente de la editorial. Prácticamente lo hace cualquiera. Bueno, Reino de Redonda, ¿no? Que lo estoy viendo encima de la mesa porque no tiene nada escrito en la contraportada. No, suele tener solapa o marcapáginas descriptivo, pero muy bien descrito, nunca mejor dicho, y que te dan una idea de la obra sin destripártela. Pues resulta que tanto, por ejemplo, en Al este del Edén, que fue mi anterior libro, como en este, mira que lo intento y mira que me resisto a no leer la contraportada. Pues cuando lo leo, te prácticamente destripa el libro. Te cuenta cosas que suceden más allá de la mitad del libro. No sé por qué últimamente esto se ha puesto de moda, pero a mí me fastidia muchísimo. Para llamar más la atención y que lo compren, pero luego la experiencia de la lectura la empobrece. Y eso que tú y yo no somos de las personas, como ya dijimos en el primer podcast, que la trama no importe mucho, nos interesa más cómo está contada, pero no deja de ser algo así a veces como la guinda del pastel. Y bueno, no hablemos ya de algunas novelas que están básicamente basadas primordialmente en la trama. Yo voy a decir aquí a todo el mundo que tenga Irene de Pierre Lemaitre en su casa. Bueno, ese ya es como el ejemplo, el epítome. Que jamás lea la contraportada. Es más, que arranque la contraportada, si es posible, con tijera o de un tirón, lo que haga falta, que le ponga tipe. Porque encima es una novela negra. Es una novela negra, además, donde importa mucho la trama. Sí, la resolución del caso. Exacto. Y básicamente te cuenta hasta la penúltima página.
Así que con esto me lo he encontrado muchísimas veces. ¿Tú sabes los sustos que doy yo en medio de la tienda cuando veo que alguien está cogiendo un libro cualquiera, por ejemplo, de Irene, o otros más que ahora mismo no recuerdo, y de repente le grito ¡No! ¡No! Y pega un bote. Nadie se puede imaginar que es por esa razón, ¿no? La señora, ¿no? Le digo, ni se te ocurra leerlo, yo te lo cuento. ¿Qué hacemos? Es que es verdad. Pero nada, bueno. Bueno, me centro, ¿no? Sí, perdona. No, nada. Precisamente lo que quiero contar de este libro lo que quiero decir es que voy a contar muy poco. Se trata de una obra de teatro, y entonces, pues por tanto, tanto la historia, el desarrollo como su extensión no son muy largos. Entonces, no quiero contar apenas nada. Lo interesante es un protagonista, un personaje que está en una fundación. Es una especie de residencia de investigadores o de estudiosos, junto con otros personajes más. Tenéis que tener en cuenta, por cierto, que está escrita en 1974, ¿vale? Que ya es una obra más moderna que Historia de una escalera, y de un tipo de teatro más vanguardista, si se puede utilizar. De alguna forma. Y entonces este personaje, como digo, junto con estos otros, están en esa fundación. Yo creo que una de las cosas más interesantes del libro es que el espectador o lector lo ve todo a través de los ojos del protagonista. Es como el efecto de inmersión. Nosotros vemos lo que ve Tomás. Nosotros sabemos lo que sabe Tomás. Nosotros vamos descubriendo lo que va descubriendo Tomás. Y hasta ahí voy a decir. Muy bien. Muy bien. Que el ambiente es un poco... Eso es por otra parte. Digo, no puede ser, qué casualidad. Es bastante agobiante el ambiente porque habla de un encierro. Están en esa fundación, pero es un lugar cerrado, con una especie de... Bueno, tienen algunas libertades, o alguna libertad de movimiento, pero tienen unas normas muy estrictas, unas circunstancias muy concretas, y que a veces pueden resultar un poquito claustrofóbicas. Así que en situación actual es un poco... redundante, pues, básicamente. Como siempre, ya es que digo otra vez, como en Robinson Crusoe, como sin querer nos pasa, pero sí. Pues bueno, entonces cambiamos de tema completamente y de libro y de estilo de libro y nos vamos a Una noche en el paraíso de Lucía Berlín. Tienes que explicarlo rápidamente, ¿vale? Porque yo creo que llevamos 34 minutos. Vale, muy rápidamente. Me enganché al estilo de Lucía Berlín con Manual para Mujeres de la Limpieza, que salió hace un par de navidades, ¿no? Pues simplemente es un libro de relatos sueltos. Perdona que te corte. Lucía Berlín es una escritora de entre los años 60 y 80-90, que ya ha muerto, ya ha fallecido, pero que bueno, casi como una especie de redescubrimiento por parte, además, de la editorial Alfaguara, que como una escritora norteamericana bastante especial, curiosa y además muy divertida, cuando Elena y yo no somos especiales admiradores de la literatura americana de la segunda mitad del siglo XX en adelante, ¿no? Sí. Y sin embargo esta tiene un encanto especial. Pues tanto el primer libro como el segundo, los dos para mí son iguales de buenos, no hago distinción. Tienen dos cosas que de entrada a mí no me gustan en los libros, y que son los libros de relatos, me cuestan, y el estilo de los escritores norteamericanos. Bueno, pues Lucía Berlín conmigo ha roto todos los prejuicios que tenía, y es que, como digo, estoy enganchada a su estilo y a su manera de contar las cosas. Cada uno de los relatos son pequeñas historias que tienen, pues, protagonistas diversos. Casi siempre son ellas de alguna manera, pero no tiene por qué. Es como una especie de... Perdona, es que en ese sentido coge un tópico de los escritores americanos, que es la autoficción, la autobiografía, que es un coñazo insoportable e infumable porque todo el mundo cree que su vida es muy interesante, pero Lucía Berlín lo hace con mucha gracia. Porque ella es un hilo, el hilo conductor, pero es un hilo que continuamente se rompe, se enreda, aparece, desaparece. Es un poco que sí, que te mantiene interesado, pero da igual realmente. Y todo lo que cuenta a veces es sórdido, desagradable, pero nunca llega a ser... deprimente, sí, desolador. Exacto. Por muy deprimente que sea, aquello que cuenta, lo cuenta con tanta gracia que no puede dejar de resultarte un libro agradable siempre. Sí, a mí me recuerda, haciendo un paralelismo con Leonardo Padura, que Leonardo Padura escribe novela negra, toda la novela negra actual es lo más deprimente y una desolación que lo rodea todo
angustiosa, pero cuando te lees Leonardo Padura, que es novela negra cubana, resulta que está eso, pero también está la alegría de vivir. Sí. Y la nostalgia. Y cómo se aunan las dos cosas. Y no solo se queda en el realismo sucio y lo truculento. Entonces me parece una visión de la vida mucho más amplia. Creo que con Lucía Berlín esto es la sensación que tiene. Sí, completamente. Eso es prácticamente todo lo que quiero decir de ella. Os animo muchísimo. Si alguna vez se os ha cruzado por el pensamiento de no sé cómo estará este libro, a mí me parece una escritora, pues no sé, muy, muy, muy recomendable. Se ha convertido en una de mis favoritas. Además, lo dice alguien que normalmente nunca aguanta los libros de relato. Pues en este caso, si ella está convencida, quizás debería hacerle un poco de caso. Y ya que llevamos 30 y tantos minutos, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo? Me parece bien, yo creo que hoy está el tiempo bastante mesurado, ¿no? Sí, por lo menos está medido y estamos controlados. Y creo que hemos pasado más rápidamente de una sección a otra. También lo que os decimos siempre, contadnos qué os parece a través de todas las formas de comunicación que tenéis para contactar con nosotros. Os recuerdo, que se me ha olvidado y lo empezaré diciendo en el programa siguiente, que podemos hacer envíos a domicilio. Que ya hemos probado esta semana con 3 clientes. Cuatro clientes. Y ha funcionado perfectamente, sí. Solo pagándonos 4 euros de gasto de envío, independientemente del número de libros que pidas. Si pides 10 libros son 4 euros de gasto de envío. Te acaba llegando a tu casa en 2 o 3 días. Funciona muy bien y lo bueno que es que no tienen que ser libros que tengamos que tener nosotros en la librería, sino prácticamente el 99,9% de los libros que están disponibles en el mercado, que aquellos que veáis en la página web de otras grandes librerías, o no las voy a nombrar, pero si las nombrara diría Casa del Libro, pues miráis allí los libros que os dé la gana y nos los pedís y os los podemos servir en vuestra casa, ¿de acuerdo? Pues bueno, me despido y en breve haremos el siguiente episodio para que sea casi consecutivo a este. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos aguantando y espero que hayáis disfrutado de una nueva sesión de El Club del Tiempo Perdido. Se despide Daniel Aguilar. Me despido yo también. Que es Elena Morales, sí, claro. Pero ella ya supone que hombre, todos sabéis su nombre. Llevo hablando todo el rato, me presentaste al principio. Y por supuesto todo el mundo lo recuerda. Pues un abrazo y que os siga siendo leve el confinamiento.